Buenas con todos, somos aquí ingenieros y en esta oportunidad le voy a presentar un resumen de la capacitación criterios técnicos para supervisión y diseño de andamios certificados. El contenido de la misma consta de 5 módulos, de los cuales cada módulo tiene una duración aproximadamente de 2 horas y media y está separado cada módulo en 2 temas, salvo el módulo 4 que hacemos referencia solamente a uno. En la primera parte del módulo 1, pues revisamos algunos aspectos importantes, aspectos técnicos de la normativa europea, la 2810 y la 2811, ¿no? Vemos que estas especificaciones sirven de base para las diferentes marcas que nosotros encontramos en nuestro mercado, en nuestro entorno. Por ejemplo, una característica de los mismos es que todos estos andamios tipo marco o sistema multidireccional tienen un diámetro exterior de 48,3. No es casualidad, sino que esta normativa lo especifica y las marcas tienen que respetarlo. Es un aspecto como muchos más que están especificados en esta normativa. En la segunda parte vemos que es un andamio certificado, identificamos algunos aspectos técnicos que se presentan en las diferentes marcas, ¿no? Vemos, revisamos, ¿no?, el certificado que se tiene que presentar las marcas, ¿no?, para que sea considerado como un andamio certificado. Vemos algunas prestaciones que tienen estos sistemas, por ejemplo, el sistema multidireccional, el sistema marco, ¿no? Y también las consecuencias de mal uso de estos sistemas, ¿no? También vemos algunas malas prácticas en cuanto a, a que no se usa adecuadamente un criterio técnico y las consecuencias que se pueden presentar en el andar. En el segundo módulo, en la primera parte, identificaremos los componentes del andamio. Revisaremos el comportamiento de los mismos, ¿no?, según los catálogos de las diferentes marcas, pero antes que todo veremos cómo se comportan tanto los elementos horizontales como verticales, ¿no?, identificando los esfuerzos a los cuales se ven afectados estos elementos, ¿no? También veremos el reparto de las cargas en los diferentes elementos, ¿no?, ya sean, como lo repetí, horizontales o verticales, cómo se transmite a lo largo de todo el andamio, ¿no?, las cargas, las cuales empiezan en la plataforma y luego descargan sobre el terreno. En la segunda parte de este módulo, en cuanto al uso de los catálogos, pues veremos las combinaciones de carga que recomienda la normativa europea, las cuales se tienen que aplicar en el andamio cuando realizamos el cálculo, ¿no? Los criterios, pues, de utilización de los diferentes elementos. Haremos ejercicios prácticos de algunas torres compuestas, para revisar cómo se comportan estos elementos en función de los catálogos de las diferentes marcas, ¿no? Haremos algunos ejercicios de resistencia de los elementos versus cargas aplicadas, siempre considerando lo especificado en la normativa europea. En esta primera parte del tercer módulo identificaremos los principios de autoestabilidad que manejan las diferentes marcas. Haremos mucho ejercicio práctico del contraandamio, ¿no?, cuál es la altura, cuál es el ancho que se debe de utilizar, de dónde viene este criterio de autoestabilidad, ¿no?, lo que usamos nosotros, lo que usan las marcas, ¿no?, y calcularemos pues algunas torres y fachadas con los diferentes criterios. Y veremos también algunas otras alternativas que se puede utilizar utilizando el criterio de autoestabilidad. En la segunda parte, pues veremos la estabilidad del andamio, ¿no?, y veremos pues los diferentes arriostres, ¿no?, tipos que hay para garantizar la estabilidad, ¿no?, los criterios que debemos utilizar, las recomendaciones mínimas que da la normativa, ¿no?, para considerar en función de la cubrición que tenga el andamio. También revisaremos algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a fijarnos a estructuras de concreto, de ladrillo, ¿no?,
para garantizar que estos anclajes sean lo suficientemente fuertes, ¿no? Y revisaremos pues algunos otros aspectos más del tema de la estabilidad, ¿no? Y otras formas de estabilizar también el andamio. También. En el módulo 4 revisaremos pues cuáles son las posibles causas de colapso del andamio, aspectos importantes a tener en cuenta cuando vamos a hacer la supervisión de un andamio y sobre todo el montaje del mismo. Veremos cuáles son los riesgos que se pueden presentar en el andamio, ¿no? Los criterios técnicos de montaje, vamos a revisar varios criterios técnicos de montaje que debemos tener en cuenta, ya que si no lo asumimos, pues podemos causarle daño a la estructura, tanto el andamio como a la estructura a la cual pues nos sirve de apoyo. Veremos también el aspecto de diseño, ¿no? O sea, en qué consiste un correcto diseño de andamios, ¿no? Que se basa en la seguridad, en la comodidad y en la estabilidad del mismo, ¿no? Los cuales pues se garantiza pues muchos de ellos a veces con un soporte técnico, ¿no? Un soporte técnico de órganos de cálculo, de unos planos. ¿Cuándo se utiliza este soporte técnico o cuándo es, bueno, aquí no, pero en Europa cuándo es de obligado cumplimiento el tema de las notas de cálculo? Luego llegamos al módulo 5, en el cual revisaremos pues el estado de los materiales, ¿no? Cómo clasificamos un material en buen estado y en mal estado, ¿no? Veremos las posibles causas de este deterioro del material. Muchas de ellas, muchas, no todas, son de las malas prácticas, ¿no? Luego también, y por último, revisaremos pues algunos ejercicios de cálculo básico de fachadas, ¿no? Las cargas que las cuales hemos ido repasando en los anteriores módulos, iremos aplicándolos en este último módulo, revisando pues cuáles son los elementos más esforzados dentro de un andamio tipo fachada y calcularemos pues algunos ejercicios del contrapeso del andamio. De esta forma terminamos el resumen de la capacitación. Espero que sea de su interés. Pues antes de terminar, comentarle pues que cada módulo tiene una evaluación, las cuales pues la realizarán desde nuestra plataforma virtual. Y al final pues hay una evaluación general en cuando entra el contenido de los 5 módulos. Ahí les dejamos nuestros contactos para si necesita mayor información, pues no dude en contactarnos, que nosotros encantados de responderles. Muchas gracias.